Hoy día vamos a tocar el tema del constitucionalismo bajo acoso, la crisis en Bolivia. Para eso me gustaría fijar un marco de referencia de la realidad objetiva que está viviendo América Latina. Si ustedes observan la América Latina, van a encontrar una característica que puede diferenciar a los gobiernos que observamos en este espacio territorial. Y es que hay gobiernos democráticos y hay gobiernos autoritarios. Los gobiernos democráticos están caracterizados porque son países en los cuales, más allá de la ideología del candidato que gane la presidencia o del partido que tome el poder, hay una institucionalidad fundada en una constitución política del Estado que da lugar a un sistema democrático que no se altera, que mantiene la división de poderes, que mantiene las libertades individuales, que mantiene el conjunto de garantías que hacen a la función de la constitución política del Estado, del constitucionalismo y a lo que es la democracia. Ejemplo de esos países democráticos son México, el Perú, Chile, el Brasil, Colombia, independientemente de la ideología política que esté en el gobierno, porque en Chile hay socialismo, en el Brasil hay un gobierno de izquierda, en los otros países no, pero ahí hay institucionalidad, son democráticos. En la otra mano tenemos los gobiernos autoritarios. Dejando de lado a Cuba, que es un sistema autoritario dictatorial, estos otros gobiernos autoritarios son los que han tomado el poder por la vía democrática y después de tomar el poder han emprendido un proceso de transformación para llevar adelante un proceso de autoritarismo y están o ya en el autoritarismo, ya han llegado o están rumbo a él. Y yo pondría allá a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, en observación y con discusión gobiernos como el del Paraguay y ahora El Salvador, y en mi criterio la Argentina, que es un país que está regresando de una etapa de autoritarismo en función de los gobiernos de la familia Kirchner, en la que se está más bien imponiendo la estructura del Estado frente a una tendencia avasalladora que ya ha sido frenada. La relación de estos gobiernos con un proyecto político organizado entre Cuba y Venezuela en el eje Caracas-La Habana es algo que hay que también observar políticamente. ¿Por qué se produce este avance hacia el autoritarismo? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? De la simple observación vamos a ver que se trata de la permanente violación de derechos, del abuso sistemático de autoridad en esos gobiernos, de la desaparición de la división de poderes. Es el presidente quien, de hecho, miren Venezuela, miren Bolivia, miren el Ecuador, se empieza a apoderar de las funciones de los otros órganos y a someterlos. Empiezan los atentados contra la libertad, las libertades individuales, la libertad de prensa, se busca el poder total, se criminaliza a la oposición, el opositor deja de ser un adversario político para convertirse en un enemigo político al que hay que anular por cualquier medio posible, y los medios van desde el desprestigio público y la demonización del opositor, pasando por acusaciones penales ante tribunales manejados por el detentador del poder, hasta en situaciones de apresamiento o eliminación física. Por eso estos países autoritarios en América Latina tienen la característica de que tienen exilio, tienen perseguidos políticos, tienen presos políticos, aunque ellos no lo quieran admitir. Y eso tiene un objetivo central, además expresado abiertamente por los jefes de estos gobiernos, que es la perpetuación en el poder. Eso produce a su vez un proceso de desmontaje de la Constitución. Todos estos hechos de abuso, estos síntomas, que pueden leerlos ustedes en los diarios, producen desmontaje de la Constitución en 4 aspectos. Primero, por la expansión de funciones estatales, los derechos fundamentales pierden su sentido real y absoluto. Segundo, la concentración de poderes sustituye la división de poderes,
primero de facto y después vamos a ver cómo, haciendo sus constituciones, ellos tratan de ajustar a derecho, a la legalidad, esa concentración de poderes. En tercer lugar, se usa mucho el procedimiento legislativo abreviado que desplaza al procedimiento ordinario y en muchos casos se concentra autoridad en el presidente que sustituye, así sea transitoriamente, las funciones del órgano legislativo y finalmente se produce un proceso que además de que coincidentalmente puede ser ideológico, es una nota característica del proceso de desmontaje de la Constitución, que es la centralización. Porque para ser autoritario hay que concentrar el poder. Para avanzar en el camino de darse legalidad, este tipo de gobiernos lo que hacen es buscar la sustitución del instrumento fundamental que rige al Estado, y ese es el reemplazo de la Constitución. Para eso satanizan el instrumento constitucional vigente y avanzan lo más rápidamente posible hacia asambleas constituyentes. Forman sus asambleas constituyentes, pero en ese camino violan reiterada y sucesivamente los mecanismos de garantía para la reforma de la Constitución política que estaba vigente. Y de esa manera imponen un poder constituyente para hacer constituciones autoritarias, constituciones a medida, que dan lugar a pseudodemocracias o, como diría Karl Loewenstein, al disimulo de instrumentos constitucionales que en vez de garantizar la libertad la someten. Con ese marco de referencia de hechos que todos ustedes conocen porque no he dicho nada nuevo, permítanme establecer un marco teórico para poder llegar al análisis de la situación de Bolivia. Es importante que recordemos qué es el constitucionalismo. El constitucionalismo en la historia de la humanidad no es otra cosa que un movimiento político-jurídico que, según algunos autores, se gesta desde el siglo XIII y que logra consagrar en los estados la sanción de una ley fundamental que se llama Constitución. Este constitucionalismo logra terminar con un orden caracterizado por un poder omnímodo, por un poder absoluto, y lleva adelante un proceso de liberalización, un proceso de liberación del individuo, acabando con la clasificación de la persona humana y acabando con la subordinación de la persona humana frente al poder. Se dice que el constitucionalismo es el receptáculo de la libertad desde el punto de vista normativo, porque regula el poder público y establece la igualdad ante la ley. Si bien esa es la historia del constitucionalismo, otros autores, y a mí me gusta más este punto de vista, ven el nacimiento del constitucionalismo o el arranque del constitucionalismo moderno con la Constitución Política de los Estados Unidos. Porque la Constitución Política norteamericana de 1787, llevada a cabo en la Convención de Filadelfia, tiene el mérito de traducir en instituciones toda esa concepción ideológica que el constitucionalismo venía discutiendo. Y tiene un mérito adicional, dura hasta hoy día. Tiene más de 200 años preservando esas instituciones que recogió de una ideología que se venía discutiendo y que venía siendo objeto de una confrontación a lo largo de los siglos precedentes. Tenemos que recordar también qué es una constitución, porque a veces hablamos la constitución, la constitución, la constitución, y hay acepciones muy diversas para la constitución política del Estado. Para estos gobiernos autoritarios, la Constitución es un instrumento de asegurar el poder y de dominar a la gente, y eso no es una constitución. Hay que recordar que la palabra constitución viene del latín constituere, que quiere decir establecer, y que en origen, constitución quiere decir la forma de una cosa o de un individuo, y hasta cierto punto eso sigue siendo una constitución cuando hablamos del Estado. Pero recordemos a Aristóteles, que en su obra La Política decía que la Constitución tiene por objeto la organización de las magistraturas y la distribución de los poderes, las atribuciones de la soberanía. Al tratadista Posada, que nos dice que desde el punto de vista político,